¿Te has preguntado cómo influyen las emociones en tu salud? ¿Cómo lidias con tus emociones? ¿Estás realmente cuidando tu salud física? Bienvenido a este podcast. No lo pienses más y desenreda tu mente. Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Te saludo con muchísimo gusto. Soy Adriana Hernández. Deseo que estés teniendo un buen día y si no, todavía hay chance para recuperarlo. Y bueno, te comparto mis redes sociales. Me encuentras en Instagram y Facebook como Sí a la Psicoterapia. Se encuentra conmigo mi compañero Adán. Hola, ¿cómo están? Buenos días, tardes o noches. Es un gusto poder saludarlos en este episodio. Yo encuentro en redes sociales como Dr. Adán Merlín, Instagram, Facebook, en TikTok. Y hoy tocaremos un tema muy importantísimo. El día de hoy platicaremos sobre este proceso de sanar, que se dice, que yo he escuchado que dicen que sanar no es lineal. Quise abordar este tema porque en muchas ocasiones pensaríamos que el proceso de sanar algo es continuo, es algo que debe de ir en progreso y nunca debe de tener como sus tropiezos, o al menos eso inconscientemente esa es la idea que a veces las personas tienen. Yo lo he visto en terapia y también con amigos y conocidos que luego hablamos, ¿no? Como un poquito como pensar inconscientemente que si uno está en tratamiento debe de mejorar, como casi como ir al doctor. Exacto. En cuestiones tan subjetivas como lo es las emociones, los estados de ánimo, los patrones de comportamiento, el comportamiento en sí, las variantes de la vida. Claro que tiene sus altas y sus bajas y te vamos a explicar por qué razón sanar no es lineal. Así es. Antes que nada, me gustaría muchísimo agradecer a todas las personas que nos escriben, que nos mandan un mensajito, que cuando nos ven, de repente nos dicen, oye, este episodio estuvo buenísimo, recién me pasó con unos amigos. Y la verdad, que nos compartan lo que han vivido con el podcast, definitivamente nos motiva a seguir en esta línea de trabajo, sabiendo que esto pues les está dejando un poquito ahí de reflexión, de ayuda o de algo positivo para su vida, ¿no? Entonces, gracias a todas las personas que se toman ese momentito. Y los invitamos, por supuesto, a que nos sigan compartiendo todo esto que piensan y que sienten y también que quisieran que tocáramos en el podcast. Entonces, bueno, te vamos a dar 3 razones por las cuales sanar no es lineal, que nosotros preparando este episodio concluimos que son importantes que tú sepas, porque si estás, ya sea que estés en un tratamiento psicoterapéutico o si estás también en un tratamiento psiquiátrico o incluso un tratamiento médico, tienes que saber que, número 1, este es la primera razón por la que a veces sanar no es lineal, es saber que las recaídas son parte del proceso. Muchas veces pueden haber periodos en donde incluso haya retrocesos o también en que haya una mejoría muy rápida y de repente nada más porque sí volvemos a caer en lo mismo o en el mismo patrón o en la misma emoción desagradable. Entonces tienes que saber que esto es parte de que tú vayas sanando. ¿Por qué? Porque a veces tenemos patrones muy inconscientes de actuación, formas muy automáticas de comportarnos, de ser, de estar. Y entonces, ¿qué sucede? Que recaemos en los hábitos emocionales, pues, que no son tan favorables. No quiero decir negativo, positivo, porque pues no es que sea malo ni bueno, simplemente es, por alguna razón es. Entonces hay que entender la razón. Pero al final lo que sucede es eso, ¿no? A veces vas muy bien y de repente pues algo sucede, ¿no? Se te voltea ahí la tortilla, como dicen.
Entonces, ¿qué pasa con esto? O sea, ¿cómo podemos sobrellevarlo? Porque definitivamente también, pues de repente es así como de, oye, no manches, o sea, yo le estoy echando todas las ganas posibles, pero, pues, o sea, no veo que avance, incluso, o hasta me siento atascado y que de ahí no salgo, o atorado, ¿cómo decías tú al principio? Pues como retenido, como No, bloqueado. una palabra, bloqueado sí, pero también encharcado. Bueno, no, porque ya ni que estuviéramos ahorita con el huracán todavía. Ya pasó el Beryl. No, bueno, estancado. Estancado. Eso es la palabra. Como no, el a agua. veces en un proceso psicoterapéutico, psiquiátrico, en un tratamiento también médico de cualquier tipo, sucede esto. A veces hay un estancamiento y tenemos que volver a corroborar o volver a ajustar el tratamiento. Exactamente. ¿No? Bueno, donde yo lo veo muy frecuentemente es justamente, ya sea paciente que derivamos con psicología, con nutrición, o inclusive que lo valoramos por temas, no sé, diabetes, que siempre es el ejemplo de cada día. Es que, doctor, tuve mi glucosa excelente y mañana, pues yo debería salir bien. Entonces mañana se la checan y están en 205. ¿Pero por qué? ¿Por qué si iba bien? Pues oye, es que no como es... el peso también. Claro. El peso es súper, ¿cómo se dice? Oscilante, muy variable. Sí, o sea, ay, Adán, esas palabras. Oscilante, oscilante. Parece diccionario. Pues, ¿qué te digo? Uno que lee. No, pero... no, pero sí puro es el ChatGPT. Puro ChatGPT. Dime sinónimos nice. Pero sí es el tema, entonces, y lo vemos con muchos pacientes, es que un día viene con un peso, al otro día el otro peso, y es lo que siempre les digo, no te bases en un peso neto, básate en porcentajes, porcentajes. Sí, pero por ejemplo, a mí me llegó a pasar, y esto se lo comparto a todas las mujeres que de repente se obsesionan un poco con el peso. ¿Un poco? Sí, las mujeres creo que a veces tenemos más tema ahí, ¿no? Sí, bueno, no sé, también los hombres, pero por proporción no sé cómo está la estadística, pero... Por ejemplo, a veces, aunque haces mucho ejercicio, sigues pesando lo mismo o más. Pero tiene que ver muchísimo la retención de líquidos, el bastante. Proceso de ovulación o las hormonas en las que en ese momento estés, el momento del ciclo menstrual en el que estés, la inflamación. Sí, son muchísimos factores que hacen... que componen el peso de una persona. Entonces no podemos basarnos nada más en el peso. Y a veces puede ser que no hayamos hecho nada y sintamos nuestra ropa más flojita. También eso sucede. Entonces, así son las cosas de la vida. Sí, que a veces no podemos entender el por qué suceden así y son... Es que la vida es cruel, diría la psicóloga. Las cosas abstractas de la vida, ¿no? Yo hago mucho ejercicio y de repente pesas más, ¿no? Y te dices y entonces no puedes solamente basarte en una sola cosa. Sí, no es claro, imposible. Y menos medir tu valor por eso. Por eso los números no siempre son exactos. Exacto, o a menos que vayas con un experto, pero aún así es relativo, como bien comentó Adriana. Depende de la cuestión hormonal, depende, multifactorial. Multifactorial. O también podemos ver a una persona muy musculosa que se cuida muchísimo, pero eso no garantiza o no quiere decir que tenga o goce de buena salud. Exacto. De hecho, ¿cuántos fisicoculturistas no hemos visto que se terminan infartando por lo mismo? De tanto chocho y del chocho del malo. Que sobrecargan su cuerpo y su corazón y mocos. Entonces, pues, bueno, ni muy ni tan. Sí, bueno, ya para no desviarnos demasiado del tema. ¿Cómo acabamos hablando de fisicoculturistas? Regresemos a las recaídas. ¿Qué sucede con las recaídas o qué hay que hacer con las recaídas? Bueno, es muy importante tener paciencia y flexibilidad en el proceso de la sanación psicológica, psiquiátrica o médica. La verdad es que si tú eres una persona que le gusta mucho tener algo muy exacto, déjame decirte que
Muy cuadrado. Que eres muy cuadrado o muy controlador, déjame decirte que si no eres flexible, te va a costar mucho más trabajo tener éxito en este tipo de cosas y en la vida en general. Yo te recomendaría, bueno, fue un poco fuerte, ¿verdad? Lo que estuvo dije. bien, a fin de cuentas. Pero, bueno, o sea... Es la Netflix. Éxito me refiero... Bueno, no, sí me refiero al éxito. Sí, es que, por ejemplo, vuelvo al tema médico. O sea, si mi paciente con una resistencia a la insulina, lo normal es menos de 2.7, 2.8, 3, redondeando. Luego me llegan con 7 o 10. Y un tratamiento de primera mano para resistencia a la insulina es la famosa metformina, que a veces la satanizamos. Entonces, si yo, pues basándome en las guías más actualizadas, le mando a mi paciente metformina y mi paciente dice, no, es que yo escuché que, no sé, es del diablo y casi me va a matar porque mi vecina me dijo eso. Espérame, es que no, o sea, es el tratamiento de primera línea y de hecho empezamos de la dosis más baja y vamos subiendo. A lo mejor me tira de loco y me dice que sí, ok, me la voy a tomar y no se la toma por esa resistencia al cambio. ¿Qué va a pasar? Diabetes. Pero ya te estás adelantando, Adán. Perdón. Al punto 2. No, ya no hemos pasado al 2. Bueno. Y con esto quiero... todo. Y con esto quiero iniciar el punto número 2. No, espérate, es que yo quería decir algo en este tema de las recaídas. Coméntalo. Hace rato comentaba yo que si no eres flexible y si no tienes paciencia, no vas a tener éxito. Me refiero más, y corrijo, que... No corrijas, tú diles. Que vas a tener muchas frustraciones si no integras estas partes a tu vida, ser paciente y flexible, porque muchos procesos que tenemos en la vida no siempre van a salir tal cual como lo esperamos o como nuestras expectativas lo dictan, y además también la vida es una constante frustración, en el sentido de que a veces pasan cosas que no tenemos en la mente, que son imprevistos o que pues ya no las cambiaron o de repente no sabemos de qué manera afrontar ciertas situaciones. Entonces hay que aprender a saber cómo frustrarnos y salir de ello, no instalarnos ahí. Es decir, a metabolizar esta frustración, a manejar esta frustración para que no nos maneje a nosotros. Está entonces, difícil, pero a eso me refiero. Una persona exitosa, si tú miras la historia de muchas personas exitosas, en muchas ocasiones tuvieron que tener fracasos, tuvieron que tener muchos errores que les costaron, pero que al final les enseñaron y les ayudaron a salir de la frustración, ¿vale? Y con esto seguimos con el... Retomando el punto número 2. Con la razón número 2 de por qué sanar no es un proceso lineal, que es la... resistencia al cambio. Y es lo que comentaba, que me adelanté, perdón, pero estamos en vivo, así que así pasa cuando sucede. Y es lo que les comentaba del ejemplo. Pacientes con resistencia a la insulina no quieren tomar su medicamento y te firmo que en unos meses o años terminan con diabetes. ¿Es normal? No es normal, obviamente esa resistencia habría que trabajarla. Obviamente debemos ser comprensivos con los pacientes y no es como que si no te la tomas te vas a morir, no. Porque hay que ver el trasfondo. Bueno, ¿por qué? ¿Quién se lo dijo? ¿Hay alguna experiencia que pasó con esa vecina, paciente, familiar y demás? Que, no sé, la vecina le cree más a ella que a mí. O sea, son muchos factores. Es, como diríamos, multifactorial. Pero es importante eso, no caer en esa resistencia al cambio para nuestro beneficio tanto física como mentalmente. Sí, fíjate que a veces hay personas, y me incluyo, yo a veces soy un poco resistente al cambio, ¿no? Me cuesta mucho a veces adaptarme o aceptar el cambio. Pero lo que yo quería compartirles es que a veces esta resistencia es inconsciente. A veces creemos estar abiertos al cambio, pero de 8 a 1, ¿no? o solo de los martes y los jueves. Ándale. ¿No? Entonces hay como este pretexto inconsciente o
o resistencia inconsciente a, ok, sí, pero voy a hacer esto no lo hago y esto, pues voy a intentarlo. Entonces, a veces, cuando, o sea, yo no te voy a decir que lo cambies por completo. Sé que a veces es complicado, lo he vivido también, pero que poco a poco puedas tú concientizar de qué sí estás haciendo y en dónde te estás reteniendo y en dónde tienes que soltar y ya ponerte flojito y cooperar. O sea, me refiero a que a veces pues tenemos que confiar en quien nos está guiando, ¿no? En el experto, si estamos seguros de que esa persona es la indicada que nos puede ayudar en lo que estamos pasando, ya sea cuestión médica, psiquiátrica o psicológica o de otra cosa, pues entonces dejar que ellos también nos guíen, dejarnos guiar, ¿no? O sea, si tú estás seguro que puedes confiar en esa persona y que es la indicada para que te ayude, confía en el tratamiento que te propone, confía en los tiempos, ten en la cabeza que va a haber recaídas, que va a haber estancamiento, que hay que ajustar algunas cosas y que no todo va a salir a la primera, a lo mejor y sí, todas las condiciones pueden confabular y a eso vamos con la razón número 3. La razón número 3 es que estos procesos son una constante interacción de múltiples cosas. Si tú estás en un ambiente favorable, llámese favorable, que te apoye, que la gente a tu alrededor te motive, que te ayude, que te impulse, entonces, ¿cómo crees que va a ser el proceso? Pues va a ser maravilloso. Y no va a tener tantas trabas. Pero si estás en un ambiente, como le llamamos coloquialmente o le dicen los chavos, tóxico, pues en un ambiente que no te suma, que al contrario te resta, en un ambiente en el que hay mucho más estrés que motivación, o en un ambiente en el que no hay apoyo sino constante crítica, ¿cómo crees que va a ser ese proceso? Pues muy conflictuante. Y a veces vas a ir súper bien y a veces lo vas a soltar y ya no le vas a dar el seguimiento adecuado. Y a veces sí, y a veces no, y así vas a estar. Entonces, ¿por qué sanar no es lineal? Porque también la interacción de estos factores de tu ambiente. Entonces la sanación pues también requiere mirar esos aspectos de la vida de la persona. Cómo está, por ejemplo, sus hábitos, cómo está su socialización, cómo está su concepto de sí mismo, cómo están sus relaciones. ¿Ya lo dije? ¿Las relaciones? Bueno, como complemento. ¿No? Entonces, incluye ver todo esto. Por ejemplo, alguien que viene con una problemática de autoconfianza, que no confía mucho en sí mismo, en sus capacidades, le ha costado como seguir sus sueños, vamos a decirlo así, y el ambiente no le está favoreciendo, pues va a soltar el tratamiento, ¿no? Y le va a costar muchísimo mantenerlo y dedicarle tiempo a ello y dedicarle enfoque. Entonces, hay que revisar. Yo como psicoterapeuta tengo que revisar qué pasa en el ambiente. Pues no lo vas a ver en una sola sesión. A veces requiero de varias sesiones para yo darme cuenta de cómo están compuestas sus relaciones, de cómo están compuestas pues todas sus áreas personales de la vida de esa persona, ¿no? Que hago paréntesis, si el paciente igual llegara muy receptivo y te contara toda la sopa, pues obviamente acelera el proceso. Pero como a veces muchos pacientes llegan con temor, mucho tabú de que, pues, a ver, le voy a decir lo esencial, no más. Pero no se da cuenta de eso. Hablando o escuchando a la psicoterapeuta puede ser lógico, ¿no? Pero ya al momento de estar frente a la psicóloga, bueno, no sé qué pase, pero como que es, bueno,
Siento que se cohíben. Sí, a las primeras sesiones muchas veces sí es un poquito como de generar esa confianza, de generar como esa empatía, de que el paciente pues se sienta también en un lugar seguro, etcétera, etcétera. Entonces, no a la primera ni segunda y a veces hasta tercera sesión sueltan la sopa, esa es la verdad. Y luego te dicen eso, ¿no? Es que ya fui 3 veces y sigo igual. No manches. Claro, entonces son muchos factores que influyen e intervienen en la sanación de una persona. Entonces, sí queríamos hacer este episodio como para darte las razones de por qué sanar no es lineal, no es un proceso constante. Y en algunas ocasiones sí lo puede ser y puede todo estar de manera muy favorable para que eso suceda y que sanar siempre sea un progreso constante y nunca haya altibajos. Pero la verdad es que todo esto es tan subjetivo que a veces podemos estar muy bien y ya sabérnosla y de repente la vida nos da una vuelta, ¿no? Que de hecho, haciendo hincapié en el tema del entorno, luego nos pasa con pacientitos que se animan a ir al médico a consulta o se animan después de una presión positiva a ir con psicología, pero como su entorno o no creen los tratamientos farmacológicos o no creen en la psicoterapia, pues obviamente terminan luego, no siempre, terminan ganando, metiendo esa presión negativa y al final el paciente pues desiste, ya no sigue yendo. Porque si me están diciendo en mi casa, esas cosas no sirven, nada. Pues, oye, o ¿para qué te lo tomas? Es veneno el medicamento, te va a hacer más daño el medicamento. O sea, güey, no manches. Entonces sí influye mucho eso. Ahora, ahí sí no quiero generalizar. No sé desde el punto de vista de psicología qué tan recomendable sería, pues de plano, cambiarme de entorno. O sea, qué tanto límite puedo... Tal vez no irme de mi casa, ¿no? Pero... Pues eso se trabaja en terapia. Exacto. Es que los casos son... muy personalizados. Sí. O sea, porque hay veces en que sí se puede hacer un cambio de ambiente y hay veces que no. Entonces ahí pues se trabajan diferentes cosas. Pero de la mano con la psicología, ¿no? O sea, si puedes ir a terapia y que alguien te acompañe en el proceso, súper bien. ¿Para qué te lo aguantas tú y tratas de hacerlo tú, ¿no? Como háganlo en casa. Pues no siempre se puede. A veces, pues hay cosas que sí, pero hay cosas no. El ejemplo más común, aprender a manejar. Es que me enseñó mi familia, mi mamá, mi papá. Está bien, no digo que no, pero a lo mejor te enseñaron con sus errores y para él o ella son normales. En cambio, si vas a una escuela de manejo, que en teoría están certificados, manejan una metodología, te van a enseñar cómo se debe manejar correctamente. Que eso sería la analogía del psicólogo. Sí, es cierto, puedo pedir apoyo a mi familiar, pero no desde un plan de mala onda, desde el amor siempre, pero te puede recomendar cosas con base a sus trastornos pasados u ocultos. Sí. Entonces, al final, el consejo que me dan, sí es cierto, lo acepto desde el amor, pero no necesariamente va a ser el más recomendable. Porque, un ejemplo, si a lo mejor, no sé, a tu mami, tristemente su relación pasada no la llevó muy bien, o a lo mejor, pues ni modo, le pusieron los cuernos, el mapa mental de tu mamá va a estar sesgado. Entonces, ¿qué va a pasar? La típica es que todos son iguales. Tarde o temprano te van a poner los cachos, los cuernos. Entonces, oye, espérame, pero entonces, ¿sí es una condición que va a pasar? Sí, porque todos son iguales. No es así. ¿Sí? O los pacientes con diabetes, vuelvo al ejemplo. Sí, y ahí es donde se repiten los patrones. Exacto. Entonces, es que soy diabética porque mi mamá es diabética, ¿no? Sí, pero no. Tiene connotación hereditaria, pero mira el trasfondo. ¿Cuántos de tu familia realmente cuidan su comida, no toman refresco? Claro, ahí hay costumbres y hábitos muy arraigados, emocionales y conductuales que se van heredando. Exacto, entonces es, pues no es la genética ni la tiroides, es tu tragoides. No, así le decimos a los pacientes con cariño. Es la pixoides, la empanoides. Pero es el punto. Entonces hay que ver todo ese punto. No quedarnos solo con una visión familiar, porque puede estar muy sesgada. Repito, no es como que te diga, no le hagas caso a tu familia. No, está bien, son una fuente de apoyo. Pero sí es importante ir con un especialista en el área. Bueno, pues con estas 3 razones te dejamos pensando. Ahí te metemos un poquito de duda para que ahí, pues, algo de esto te sirva. Te ayude. Y al final de cuentas, pues bueno, esperamos aportarte
algo positivo. Créeme que los conocimientos que nosotros tenemos también hemos pasado por ahí en muchas ocasiones. Entonces te los compartimos con, ¿cómo se dice? Conocimiento de causa. Uh-huh. Y también pues con la experiencia profesional que podamos tener. Dile expertise, ¿no? Porque hoy se dice expertise. Expertise. Exacto. ¿Cómo dicen? Nice. El know-how. Ándale, sí, ese es el más nuevo. El know-how. Colgate. Entonces, pues bueno, nosotros deseamos que esto te pueda aportar algo. Que nuestro know-how te pueda aportar algo. Y pues ya sabes que estamos aquí para ti, estamos para apoyarte, para darte ahí pues tips poderosos. Alguno que otro tip poderoso, a lo mejor otro no te suena muy bien, no pasa nada. Toma lo que te sirva y lo que no, ni nos peles, no nos hagas caso. Te mandamos un fuerte abrazo y te queremos escuchar del otro lado. Anímate a compartirnos tus experiencias, lo que has sentido con el podcast. Cuéntanos alguna historia que te haya pasado para que hagamos un episodio de eso. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio de Desenreda tu Mente. Saludos.